Padre nuestro que habitas los cielos, bendito sea tu nombre, Señor. Muchísimas gracias por darnos vida y salud. Vamos a dar inicio a esta clase y la única manera de sentirnos seguros es de que tu Espíritu nos inspire, nos ilumine y nos oriente. Gracias por escucharnos y de manera especial queremos orar por la familia de Diosemel Serrano, alumno que desafortunadamente perdió la vida en el día de hoy. Que sus padres, sus familiares puedan sentir el bálsamo reconfortante procedente del cielo en estos momentos aciagos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, para el día de hoy vamos a ver dos temas, porque sé que con esos dos temas será suficiente para el tiempo que vamos a ocupar. Tiene que ver con la teofanía, hierofanía, los conceptos, estos dos conceptos ya los voy a escribir, y un poco de tipología escatológica del libro del Éxodo. Entonces, vamos a ver esto. Primero vamos a analizar lo que es la teofanía. Exceptuando la declaración que aparece en el libro de Génesis, el capítulo... por cierto, antes de proseguir, quiero enviarle un saludo a un antiguo muchachón que yo tuve aquí, que hoy tengo el privilegio de tener a su hijo, al pastor Álvaro Linero. Alvarito, donde te encuentres, mi muchacho querido, un abrazo para ti. Te recordamos con cariño. Ahora tienes un vástago aquí, que también está dejando en alto la estirpe de Linero. Espero que tú no seas de la misma línea del padre Alberto Linero, ¿viste? Porque de todas formas eres una persona que aprecio mucho. Bendiciones donde te encuentres, Alvarito. Entonces, exceptuando lo que aparece en Génesis, el capítulo 3 y el versículo 24, dice el texto bíblico, exceptuando lo que dice Génesis, capítulo 3, versículo 24, donde el texto genesíaco dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Esta aparición flamígera de la espada no podemos interpretarla como una teofanía. Esta tiene más significado de hierofanía. E incluso este uso también pudiese ser cuestionado en la aplicación del término propiamente dicho para la situación. Vamos a definir teofanía. La teofanía es la manifestación visible y atenuada de la gloria de Dios. Una teofanía es la manifestación visible y atenuada de la gloria de Dios. Esa es la teofanía. Una descripción, una definición breve, sucinta, clara, precisa, al punto. No está rodeada de ningún tipo de interpretación filológica ni nada por el estilo. Simple y llanamente, la teofanía es la manifestación visible y atenuada de la gloria de Dios. Decimos visible porque se ve, es una gloria. Decimos atenuada porque no está en su plenitud, porque si Dios se manifestase en su plenitud de gloria, el ser humano moriría. ¿Cuáles han sido los ejemplos de teofanías? Bueno, precisamente en el libro de Éxodo encontramos una de las grandes manifestaciones teofánicas, y es cuando Moisés observa esa zarza que arde y que no se consume. El vocablo zarza, que aparece ahí en el hebreo, tiene la connotación de un arbusto de mala calidad, o sea, un arbusto malo, una hierba. Pero lo que llama la atención es que en ese arbusto insignificante se manifiesta la gloria de Dios. Hay quienes consideran que en el episodio narrado en el libro de Isaías, en el capítulo 53, donde se habla del siervo sufriente y la descripción que de Jesús se hace, hay quienes consideran, y personalmente me inscribo como alguien que considera que esto puede ser viable, que esa zarza en la que se manifestó la gloria de Dios allá, en esa experiencia teofánica de Moisés,
es un tipo de lo que Cristo vino a experimentar aquí. Por eso el libro de Isaías dice que en él no hay hermosura. Díganme, ¿qué hermosura tiene una zarza? Ese es un rastrojo de mala muerte. No tiene hermosura por ningún lado. Entonces, guardando las proporciones del ejemplo, del botánico ejemplo, entonces uno pudiese decir que Cristo, la persona divina, se encarna en la peor naturaleza que existía en la época. Bueno, sí, que existía en la época. La naturaleza humana post-lapsariamente hablando. Recuerden que el término post-lapsario, por si alguno no sabe qué significa, es lapsus, es error, y en la teología se utiliza la expresión post-lapsaria para referirse a la experiencia humana después del pecado. Antes del pecado se le llama prelapsaria. Bien, entonces, esta teofanía en en Éxodo, que Moisés experimenta, tiene algunos elementos que vale la pena aclarar. Por cierto, les pregunto, yo a ustedes ya les pinté el cuadro, ¿verdad? Del santo profano limpio, esto que yo se los dibujé. ¿Nunca se los he dibujado? Bueno, aprovechemos entonces. Y esto beneficia mucho al público que escucha. Y por cierto, muchachos, estas clases, compártanlas. O sea, denle el link. A mí no me interesa, honestamente hablando, que este canal llegue a monetizar. A mí lo que más me interesa es que mucha gente entienda. Porque los conceptos que se dan aquí son conceptos que yo voy a dar cuando me invitan. Así que aquí lo tienen gratis y no tienen que pagarme mi desplazamiento. No, mentira, no oigan eso. Eso no es verdad. Eso no, eso se va a editar. Bueno, entonces, en la teofanía de Moisés, denle con el tema de Moisés, en la teofanía de la zarza, se configuran dos cositas y el cuadro se los voy a pintar acá. Le dice el ángel de Jehová, que no es otro que Cristo encarnado, le dice a Moisés, quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Entonces vamos a empezar con lo santo. Me dicen si este cable estorba. Ok. Cuando lo santo se relaciona con lo inmundo, lo limpia. Raúl, date cuenta si esto, por favor, se ve ahí en la... ¿Sí? ¿Sí se ve? Ok. Cuando lo santo se acerca a lo inmundo, lo limpia. Nosotros, los seres humanos, espiritualmente hablando, somos inmundos porque tenemos pecado. El apóstol Pablo identifica a la raza humana como que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en la Biblia, el culmen de la inmundicia es la muerte. Porque cuando la muerte se da, lo que se produce es una degeneración, una descomposición del tejido, una necrosación absoluta. Hay una descomposición. Entramos en el estado de putrefacción. Por eso en la Biblia, el concepto de inmundo es lo máximo, el concepto de muerte es la máxima representación de la inmundicia. Entonces, cuando el santo, ¿quién es el único santo? Dios. Acuérdense que ya hemos explicado que existe el santo relacional y encontramos el santo ontológico. El santo ontológico tiene nombre propio, Dios. No hay más, no hay otro ser en el universo que tenga el grado de santidad absoluta. Dios es santo. Dios es santo. La deidad es santa. Los ángeles y todas las criaturas son santas relacionales. Entonces, el único por deducción, por antonomasia, es Dios. Y racional son todas las criaturas racionales. Y esto hay que enfatizarlo, racionales. Un perro, por muy querido que sea, no puede jamás ser santificado porque no tiene razón, no tiene raciocinio. Todas las criaturas racionales son santas relacionales, todas las criaturas racionales son santos relacionales. Por eso, apreciado hermano, por eso, muchacho querido, cuando usted escucha un predicador que diga,
nosotros somos santos, sí, somos santos relacionales. En la Biblia aparece el concepto de santo. Pablo nos llama santos. El apóstol Pedro saluda a los santos que están en Babilonia. Juan también, vosotros seréis santos, porque yo soy santo, pero ese santo es relacional. Si yo me alejo de Dios, yo pierdo la santidad. Si no, preguntémosle a Satanás. ¿Podemos decir que Satanás es santo? Esa es la inversa. Impío, absoluto. Pero ellos fueron creados, cuando fueron creados por Dios, fueron creados seres santos relacionales. Cuando perdieron la relación con Dios, se volvieron demonios o impíos. Por eso, hermano y amigo, muchacho querido, pastor que me escuchas, no existe en la tierra ni un solo lugar santo. No existen lugares santos en la tierra. Los seres humanos, que somos criaturas relacionales santas, no podemos construir de nosotros, no puede provenir ninguna cosa que sea santo. Nada, absolutamente nada. ¿El templo es santo? No es santo. La estructura del templo no es santa. La estructura del templo es sagrada para la mente del adorador que se da cita para adorar a Dios allí. La estructura del templo es sagrada en la mente del adorador. En sí misma la estructura no es sagrada, porque ese concepto del sagrado, cuando pensamos que el sagrado tiene alguna emanación útil, eso deriva del catolicismo y de las religiones animistas. En el concepto bíblico no existe nada sagrado, o es santo o no. Ahora bien, cuando en el templo se dan cita a los adoradores, esos adoradores, por ser santos relacionales, al entrar en contacto con el santo ontológico que es Dios, la presencia de Dios al descender en ese lugar santifica el lugar. Por eso es que Moisés recibe la orden, quita el calzado de tu pie. Preguntan, ¿y por qué hay que quitar el calzado del pie? La mente sacra de los hebreos y de los orientales dice que en la plantilla del pie, en la suela del zapato, pues se pegan muchas inmundicias, y eso es verdad. Entonces, para entrar a un lugar santo, ahí volvemos al puntito del inmundo. Esa inmundicia tiene que dejarse a un lado porque Dios no puede morar con la inmundicia. No puede. Eso está fuera de su naturaleza. Por eso ustedes recuerdan que en el Pentateuco, cuando lleguemos a Deuteronomio, nos vamos a encontrar con una declaración que dice Dios a Moisés: mira, cuando ustedes estén en el campamento, anden con una estaca, para que cuando vayan a hacer sus necesidades fisiológicas, especialmente aquella que tiene que ver con las quicas, cuando vayan a hacer quicas, caben un huequito y cubran el excremento, porque yo ando por el campamento y yo soy santo. Entonces noten, aquí hay un juego de cosas interesantes. Cuando el santo se relaciona con el inmundo, lo limpia. Y como nosotros somos todos inmundos, cuando Dios decide acercarse a nosotros, nos limpia. Nos limpia. ¿Qué concepto quedó volando de allí de la teofanía de Moisés? Tiene que ver con el hecho de que cuando estamos reunidos, 2 o 3, que por cierto, ese es un pasaje que tampoco está bien interpretado. Sí se reinterpretó por el espíritu de profecía. Dios lo reinterpretó. Dios lo reinterpretó. Porque cuando ustedes pueden leer en el libro de Mateo, donde se hace alusión a que porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré allí, el contexto en el cual está dicho estas palabras es un contexto judicial, porque hay un litigio entre 2. Entonces, por eso se está diciendo, si 2 o 3 están reunidos en mi nombre, quiere decir que lo que se ha de discutir allí, Dios lo puede avalar porque estamos, dicho en otra forma, diciéndole: Señor, tú eres testigo. Y como Dios no avala ningún tipo de mentira, por eso Él dice donde estén 2 o 3 congregados. Bien, eso es un contexto completamente judicial. Pero viene Dios y a través de Elena de White redefine eso y ahora nosotros lo interpretamos con que se aplica a quienes asisten con cierta asiduidad al templo. Entonces decimos, ¿cuántos hay? 3, hay quórum para que Dios baje. Así a veces alguien ha dicho, ¿cuántos hay? 3, bueno, 2 o 3, pero uno solo no. ¿Quién dijo que no? Si yo puedo adorar a Dios en cualquier lugar y yo no necesito un espacio, yo no necesito ninguna estructura para adorar a Dios. Pero corporativamente hablando se da eso.
mucho para decir todavía y vamos a seguir avanzando. Entonces, yo quise el borrador. Yo sé que yo tengo el borrador. Aquí está. Yo quise el borrador. Yo dice que aquí estaba y ¿dónde lo dejé? Hola. Ah, se va a caer. Aquí estaba. Entonces, borro esto. Ya saben ustedes el santo relacional. ¿Cómo se verifica esto en la experiencia de Jesús cuando el santo se relaciona con el inmundo? Ustedes recuerdan a los leprosos. En el pensamiento hebreo, ninguna persona limpia podía tocar lo inmundo porque la inmundicia de esa persona se le pasaba a él y quedaba inmundo de manera ceremonial hasta la noche. Pero vino Cristo y ahí se destaca en eso la superioridad de Jesucristo sobre el común. Cristo, que es santo, tocaba al leproso que era inmundo. ¿Y qué le pasaba al leproso? Quedaba limpio. ¿Y qué le pasaba a Cristo? Nada. Porque al santo no se le pega la inmundicia. Al santo ontológico no se le pega la inmundicia. Seguimos. Cuando el inmundo se acerca al limpio, el limpio se pone inmundo. Y viceversa. No, limpio, no. Sí, la risa de los muchachos obedece a que Daniel dijo que si limpio se refiere a ausencia absoluta de dinero o a otra cuestión. No, porque aquí en Colombia se utiliza, ¿cómo estás? Estoy limpio, hermano, no tengo ni un centavo. Bueno, aquí el concepto limpio no tiene nada que ver con elementos económicos. Tiene que ver con ritualidad, con el aspecto espiritual, litúrgico. Bueno, cuando el inmundo, o sea, el pecador, se acerca a un limpio y entra en contacto con el limpio se pone inmundo y viceversa. Si el limpio toca al inmundo, queda inmundo. Queda inmundo. Siguiente, cuando el santo toca al limpio, lo santifica. Ustedes recuerdan que en la cena del Señor, que Jesús instituye el rito del lavamiento de los pies. Pedro se opone y dice, no Señor, tú a mí no me vas a... ¿Y saben por qué Pedro se opuso? No era tanto porque él le daba pena, es que en el background que hay en la sociedad de su época, quienes debían lavar los pies eran dos grupos. Bueno, pudiésemos decir tres: los hijos, la mujer y los esclavos. Cuando Pedro ve que su maestro viene a lavarle los pies, dice, no Señor, yo no voy a permitir esa rebajadota tuya. Y Jesús le dice, mira Pedro, déjalo así. El que está limpio, ¿qué dice? Solo tiene que lavarse los pies. Cuando el santo toca al limpio, que somos nosotros, nos santifica, relacionalmente hablando. Cuando el limpio toca al inmundo, se vuelve inmundo. Por eso el apóstol Pablo dice, salid, no toquéis lo inmundo. ¿Lo han leído? Es lo mismo que dice Dios a través del mensaje del cuarto ángel. Salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis, no seáis partícipe de sus plagas. Siguiente, cuando el limpio se acerca al santo, no siguiendo el conducto regular, es destruido. El episodio más claro es Nadab y Abiú. Y aquí va con ustedes. Nosotros hemos recibido en el libro de Levítico, el libro de Números, la manera como Dios orientaba al pueblo de cómo el pueblo debía acercarse a Dios. Hoy ustedes son testigos porque pueden proceder de algunas congregaciones en donde buscando innovar una liturgia,
inventamos cosas que se supone Dios tiene que aceptar sí o sí, porque nosotros se las estamos presentando. Esa es nuestra ofrenda. Dios te va a decir, lo lamento en el alma, pero tú podrás creer que con esto que me estás trayendo, yo voy a quedar satisfecho. No, porque quien decide qué tipo de ofrenda es el que tú me debes traer, soy yo, no eres tú. En el caso de Caín y Abel, Dios estipuló, los dos deben traerme, uno, un sacrificio animal para expiación y una emulación y un recuerdo tipológico del sacrificio de Jesús a futuro. Y deben traerme una ofrenda vegetal como una muestra de gratitud, porque ustedes subsisten de lo que yo he creado a través de las plantas y toda esa cuestión. ¿Qué hizo el Caín? Caín trajo solamente la ofrenda vegetal. Y entonces algunos hemos llegado a creer que si él hubiese traído la ofrenda animal, Dios lo hubiese aceptado. Nada, porque el problema de Caín no era tanto la ausencia de una de las dos ofrendas, sino su actitud interna. Y eso va con nosotros también. Cuando nosotros vamos a la iglesia llevando los diezmos a las ofrendas y pensamos, caramba, aquí se va esta platica, tanta falta que me hace. O como dicen algunos malintencionados, esa platica va para los bolsillos del pastor. Paréntesis, esta mañana alguien en la clase de vida y enseñanza de Jesús, que hizo un video también, y ese video va a ser subido hoy, me dijo un muchacho porque me preguntó, pastor, ¿y cuánto le costó el iPhone? Y no sé qué cosa. Y yo empecé a decirles una cosa, no, me costó X cantidad. Uy, los diezmos rindieron. Y entonces se echó a reír y yo le dije, pues no rindieron, porque es que yo no recibo plata de los diezmos. En estos momentos yo no estoy trabajando directamente en una parroquia. Yo no tengo un distrito, yo trabajo aquí en la universidad. Pero de ser así, pues el obrero digno es de su salario, ¿no? Pero a veces pensamos así, uy, esa platica se me va. ¿Sabes qué te dice Dios? Agarra tus mugrosos pesos y quédatelos, que yo no necesito esa plata. No he dicho yo en el texto bíblico, de Jehová es la tierra y su plenitud, número 1. Número 2, mío es la plata, mío es el oro. Si yo tuviese hambre, dice el salmista, ¿tú crees que yo te pediría a ti? ¿Ah? Déjate de cuento, no seas tan tacaño, tan cují. Nada de eso, yo no necesito tus mugrosos pesos, guárdatelos. Si esa es la actitud con la que tú vienes a entregar el diezmo, quédatelos. Es la misma actitud de Caín. Bueno, ¿qué otro aspecto vemos aquí cuando el limpio se acerca al santo? El otro detalle. Usa. Recuerden ustedes que él intentó agarrar el arca, que había sido puesta sobre un carruaje. Dicho en otra forma, desde que comenzó el traslado del arca, comenzó un desastre. ¿Por qué? Porque nosotros hemos querido presentarnos delante de Dios haciendo lo que nos dé la gana. Aquellos que vayan a ver este video, aquellos colegas pastores, acuérdense, pastores, deja de inventar. Y hermano laico, hermano anciano, hermano de cualquier iglesia que me escuchas, deja de inventar. No te puedes acercar a Dios, no te debes acercar a Dios como a ti se te plazca. Sigue el mandato que Dios te ha dado. Ajá, Joel, mucha risa. Tú no estás prestando atención, Joel. O el segundo, te tengo en vista, así como que día boleteé a Elías, ahora te toca el turno a ti. Presta atención, muchacho. Presta atención. Entonces, cerrando el paréntesis, no inventemos. Hay cosas, por ejemplo, la música. Hemos dicho siempre, no, viene alguien con una música extraña, con un ritmo, un hibridaje entre los ritmos que han sido diseñados pensando en bailar y tal, y una letra espiritual. Entonces, por el solo influjo de que la letra espiritual entra en contacto con la música, esto se convierte en una alabanza para Dios. Y Dios tiene que aceptarlo. Aplica esto. Olvídese que Dios va a aceptar esa ofrenda. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero es que tú a Dios no lo vas a cambiar porque Él es demasiado perfecto y sabe lo que espera. Quienes debemos quienes debemos amoldarnos a las exigencias de Dios somos nosotros. Dios no cambia. Dime, Eli. Pastor,
Háblame He duro. tenido algunas observaciones en la iglesia donde estoy haciendo prácticas, porque a veces inventan quemar, quemar unas peticiones. ¿Eso está bien hecho o no está bien hecho? Nada de eso, esos son embelecos. Yo no sé quién salió con semejante embarrada. Que vamos a ver. En el libro de Levítico, en el capítulo 1 y el capítulo 2, se dice, cuando una persona va a llevar una ofrenda, una persona que está comenzando la vida espiritual, ¿ah? Puedes llevar miel y levadura. La ofrenda podía llevar miel y levadura. La interpretación habitual del significado de la miel en el contexto del sacrificio tiene que ver con ese gusto al pecado, porque la miel es sabrosa, eso dice el texto bíblico, sabrosa es la miel. Y la levadura tiene que ver con el pecado. O sea, a mí, a mí que me gusta pecar y yo voy con pecado, pues yo puedo ir así. ¿No es eso lo que dice Jesucristo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿No es eso lo que dice Elena de White? Ven a Jesús tal como estás. Yo no puedo decir, Señor, déjame, yo dejo de bailar primero, yo dejo de fumar y después que yo haya dejado de hacer todas estas cosas me acerco a ti. No. Vente así como tú estás. Si yo tengo una campaña, Pastor Elibardo, en formación, una campaña ministerial o evangelística, y yo tengo un buen grupo de visitas que nunca han conocido lo que es esto de la oración y de la intercesión, en un acto pedagógico, en un acto, esto podríamos llamarlo casi que mnemotécnico, yo puedo invitarlos a ellos, y decirles, ¿tienes una petición? Escribe tu petición aquí en este papelito, a ellas las visitas no más. Y vamos a meterlas aquí, en este cofrecito. Cuando terminemos la campaña, yo quiero invitar a todas las visitas, solo a las visitas, para tener un acto simbólico de algo. Cuando llegue el momento que estoy reunido con las visitas, no con los cucayudos miembros de la iglesia que tienen 300 años de ser miembros, ni con esos hermanos recalcitrantes. Ustedes no, ustedes saben cómo orarle a Dios. Pero a esas criaturas que apenas están comenzando su vida, les puedo permitir la miel y la levadura. Y entonces cuando estemos en esa ceremonia, yo les voy a decir, muy bien, ¿qué es la oración? Y les despliego lo que dice Elena de White. La oración es el acto de abrirle el corazón a Dios como un amigo. ¿Qué escribieron ustedes en ese papelito? No lo sé. Pero simbólicamente lo que vamos a hacer es lo mismo que ocurre cuando ustedes oran. Voy a quemar estos papelitos y a medida que el humo asciende, imagínense ustedes que así son sus oraciones. Ustedes pueden adorar a Dios directamente, no necesitan de un papelito, pero hoy se los traigo como una ilustración. Nunca más vuelvo yo a hacer semejante cosa, porque es un acto de ilustración para quienes no saben. Pero para un hermano viejo, un anciano de 30 años, que se me ponga con semejante cosa, porque Dios lo va a aceptar, olvídate de eso. En el Nuevo Testamento nada se quema. Todo lo que se había de quemar quedó en el Antiguo Testamento. Nada del Antiguo Testamento y del sistema sacrificial pasó al Nuevo Testamento. Lo único que pasó fue la Cena del Señor, que se convirtió de Pascua a Cena del Señor. De resto, todo. Y por supuesto el sábado, que no tiene nada que ver con asuntos ceremoniales. Bueno, seguimos aquí porque el tiempo se nos va y tenemos que hablar de hierofanía y de la tipología. Entonces, limpio se acerca al santo de la manera no convenida, es destruido. Por cierto, hace algunos años, aquí en la universidad, a alguien, un dirigente, se le ocurrió una idea, buena intención, pero mala base teológica, de hacer un altar, literal, 12 piedras, en las afueras del templo, de ahí de nuestro templo aquí de la UNAC. Para infortunio de este dirigente, o para beneficio de él, el siguiente sábado me correspondía la prédica aquí. Y cuando yo vi ese altar rival, yo les prediqué y él estaba ahí enfrente. El administrador estaba allí. Pero cuando uno se para a predicar, uno es vocero de Dios en el momento si estás bien preparado y si te estás consagrando. Y a mí no me interesa si esté allí el que esté.
porque vengo a hablar en palabra del Señor y no porque se me dé la gana, sino basándome en el texto bíblico de la inspiración y el espíritu de profecía y tal. Y le dije esto, no debe ser, no existe nada, nosotros no debemos emular ninguna tipología que venga del santuario terrenal. Todo eso es figura. No un candelabro, pongan la menorá, que ese sería el nombre. La menorá, pongan la menorá como un símbolo, pero no digan que esto es el símbolo del Espíritu Santo que está actuando aquí en nosotros. No, señor, nada de eso. Bueno, a la semana siguiente el altar lo quitaron. Menos mal que la comprendieron. Es que no podemos. Otro administrador, se estaba oponiendo tosudamente para que ustedes, los estudiantes de teología, no tuviesen sus prácticas en el sábado, porque en el concepto de este administrador, hacer la práctica en sábado era el equivalente a recibir una nota, una calificación. Hubo un gran malestar. Ustedes hoy están teniendo prácticas, pero no saben de dónde viene la historia. La comunidad teológica se molestó, porque ¿cómo era posible? No habían prácticas, los muchachos no podían ser evaluados por los ancianos. Ustedes no tenían forma de foguearse allá en vivo y en directo. Bueno, frente a ese malestar, el administrador de turno le pidió a la facultad que tuviesen un estudio sobre la factibilidad de esto, cuáles eran las implicaciones teológicas y toda esa cuestión. El decano de turno sabía que yo había hecho un estudio sobre el particular y me chutó a mí el problema. Bueno, hicimos el asunto, 21 páginas de respuesta, 21 paginitas nomás, le mandamos al administrador de turno para demostrarle que el ser humano, ningún hombre, así se llama el presidente de la Asociación General, ningún ser humano puede imponer restricciones al sábado distintas a las que ya están impuestas por el autor del sábado, que se llama Dios. Entonces, en ese orden de ideas, a usted como pastor no se le ocurra decir, no, es que en el sábado no podemos hacer tal cosa distinto a la que aparezca allá. No se puede. Para eso usted tiene que leerse muy clarito lo que implican las 3 especies que aparecen en el libro de Isaías, en el capítulo 58, que son palabra, pensamiento y acción. Nosotros el sábado lo violamos en estos 3. Y las restricciones están precisamente en ese ámbito. Palabra, no hables cualquier cosa. Y cuando se dice no hablar, no tiene que ver con vocablo, sino negocios. Palabra, pensamiento y acción. No violes el sábado, pero yo no puedo colocar restricciones. El administrador de turno entendió el asunto también y visto bueno para las prácticas ministeriales de las que ustedes hoy están gozando. No crean que a veces los administradores, algunos líderes, tienen buenas intenciones, pero es que la buena intención no basta, sobre todo cuando de teología se trata. Tenemos que ir a lo que dice el texto revelado. Dime, Fabio, John, háblame duro para que más o menos se escuche. El año pasado, el pastor de la iglesia promovió en la iglesia que cada casa hubiese un altar, una mesita donde se diera como a entender de que ese lugar es sagrado porque es el que se escogió para Dios. Los otros pastores, lo que se ha manejado siempre de que el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, en el lugar santísimo no todo el mundo puede tocar ese lugar, o pisar ese lugar. En relación a eso. Conceptos erróneos también que nosotros hemos tomado prestados del santuario del santuario, porque había un lugar santo y un lugar santísimo. En ninguna parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento y en los escritos de White, no se dice de que la plataforma es el lugar santísimo y que el resto del templo es el lugar sagrado. Eso no tiene fundamento. No tiene fundamento. Repito, son buenas intenciones. Pastor, entonces se puede subir cualquier persona al púlpito. Hermano, eso no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión es que usted me está diciendo que la plataforma es más santo que el resto de allá. Eso no es así. Que quien va a predicar la palabra debe ser una persona proba, no un neófito. Debe ser una persona consagrada, que sepa, que domine el tema, que tenga ascendencia sobre la iglesia, que tenga autoridad en cuanto a su vida y toda esa cuestión. Es distinto, porque el púlpito no es un foro. El púlpito es un lugar santo, porque la palabra que se va a emitir es santa, que es la que procede de la Biblia. Eso sí. Bueno, cuando el limpio se acerca a lo sagrado de manera inadecuada, se me olvidó aquí colocar, se vuelve profano. Bueno, expliquemos esto. Los limpios somos nosotros.
Cuando usted va a la iglesia de la UNAC, cuando tú, mi querido joven o mi hermano, vas al templo al que asistes con regularidad y te sientas y comienzas con tu celular, llegaste allá como Joel II. Entonces comienza ahí en la clase a mirar el celular y a reírse solo. Yo los he visto, ustedes lo han visto también en la iglesia. Muchos jóvenes van a la iglesia con el celular. El celular no tiene culpa porque esto no tiene voluntad, no es volitivo. Usted es el que le imprime. Si yo tomo el celular mientras el predicador o lo que se esté dentro de la liturgia comienza, yo estoy aquí leyendo una declaración del Espíritu de profecía, estoy adelantando un estudio bíblico, estoy leyendo la Biblia, bendito sea Dios. Genial. Pero nosotros a veces sabemos que el templo es un lugar, si invocamos ya la presencia de Dios, si le pedimos a Dios que esté con nosotros, ¿no se supone que la presencia de Dios está allí? Y si la presencia de Dios está allí, nosotros vamos a estar aquí sentados así. Ajá, Señor, ¿y qué? No. Debemos tener respeto, reverencia. Y la postura es un indicador de eso. Y si yo me pongo a hacer mal uso del edificio sagrado, me convierto en un profano. ¿Y quién es un célebre profano en la Biblia? Esaú. ¿Y por qué fue profano? Porque él despreció las bendiciones que Dios le había dado. Y cuando nosotros vamos al templo e ignoramos la sacralidad de su presencia, nos volvemos profanos y ¿qué hacemos? Perdemos las bendiciones de Dios. Bien, dime. O sea que el tema de algunas familias, he escuchado que dicen, vamos a apartar un cuarto para orar y eso. Yo no me meto en eso porque no te respondí directamente a la pregunta que hizo John. Y es que tú en tu casa eres soberano, pero la teología en tu casa también opera, lo que Dios ha revelado. El altar familiar, ese es una especie de un topónimo que nosotros le hemos dado. Es más, voy a utilizar una expresión, es casi un hiperónimo que nosotros estamos utilizando a partir de la definición clásica del término altar. El altar familiar no necesariamente tiene que ser un rincón, no necesariamente tiene que ser una mesa estipulada, porque el día en que esa mesa se le dé otro uso, en la mente de la persona puede entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque ya está asociando esa mesa con una relación con Dios y no es necesario eso. Por eso Dios evita al máximo que nosotros tengamos lugares sagrados. Nosotros los adventistas no tenemos que ir a la Meca. Nosotros no tenemos que ir a donde está enterrada Elena de White para decir, he hecho mi peregrinación a donde está enterrada la profeta. No, señor. No, que este es el santuario más importante de la iglesia adventista y hay que ir de vez en cuando, así sea una vez en la vida. No, señor. Nosotros no tenemos ese concepto. Por eso el altar familiar es un hiperónimo, es una expresión que más bien la tomamos de manera eufemística para decir, este es el momento, esta es la hora en que la familia se reúne alrededor de Dios. Aquí hay una cantidad de implicaciones que me sacan del tema, pero vamos acá al punto. Entonces, cuando el sagrado, cuando el limpio se acerca y hace mal uso del sagrado, por ejemplo de esto, de la Biblia, a mí me enseñaron, y posiblemente usted, mi hermano que me ve, o usted mismo, mi querido muchacho, a nosotros nos enseñaron que sobre la Biblia, nada. Yo, no lo saben, pero se los confieso, cuando voy a hacer mi devoción, yo hago esto. Siempre le doy un beso a la Biblia. ¿Por qué? Porque me da la gana. Punto. No, que eso es más santo. No sé por qué. Me parece un libro tan precioso, tan puro, que lo beso. Cuando era niño, que me regalaron mi primera Biblia, yo andaba con esa Biblia así y hacía así. Ay, ese olor de página de libro nuevo me fascina. Dormía con mi Biblia debajo de la almohada. Me levantaba en la madrugada así para ver si la Biblia estaba allí, la sacaba y la volvía a meter así. Cosas de pelado, pero eso impregna el alma. Eso impregna el alma. ¿Se puede colocar algo sobre la Biblia? Claro que se puede colocar, pero mi papá, si me veía escribir sobre la Biblia, me dijo, no se escribe sobre la Biblia, porque pensamos que esto es sagrado. ¿Qué uso le damos nosotros al libro como tal? Al ejemplar como tal. Digno, le damos un trato digno a la Biblia. Lo tratamos con reverencia, con cierto respeto,
porque para nosotros son escrituras sagradas. Son las sagradas escrituras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando el santo se acerca al inmundo, lo limpia. Cuando el inmundo se acerca al limpio, se vuelve inmundo y viceversa. Cuando el santo se acerca al limpio, lo santifica. Cuando el limpio se acerca al santo de manera inadecuada, es destruido. Cuando el limpio se acerca al sagrado, es profano. Y cuando el profano, que es el último que falta, cuando el profano se acerca al santo, no siguiendo el conducto, es destruido. En la cena del Señor, el apóstol Pablo dijo que muchos han muerto. Vamos a leer ese pasaje. Primera de Corintios, el capítulo 11. Y leemos el versículo 26 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26 en adelante, teniendo en mente estos elementos, estos dos. La última que explicó, profano santo, ¿se aplicaría también la historia de Ananías y Zafira? Por supuesto. Claro, esa es la historia clave. ¿Sabía Ananías cuál era el sentido del santo? Claro que lo sabía. ¿Y qué pasó? Fue destruido. Porque en ese momento ellos eran profanos. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y aquí viene la parte. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Versículo 30. Por lo cual, me volé el 29 y no debía haberlo hecho. Porque el que come y vive y bebe, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, por estas razones, ¿qué razón? Por esto, por ser profano, acercándonos al santo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos se murieron. La razón, cuando usted se acerca al santo siendo usted profano, usted se destruye. Hoy uno no observa que el hermano llegó allá profano y tiró la pata. No. Y Juan comenta que por el hecho de que Dios no actúa tan drásticamente como se veía en el pasado, muchos creen o podemos creer que Dios está haciendo el sonso acá. No, él no le presta atención a eso. Tan ciertamente como actúa allá, con severidad, actúa también acá. En su tiempo. En su tiempo. Bueno, quedó ese cuadro completo. Vamos a la hierofanía. Me quedan 5 minutos. No, yo puedo irme hasta las 4:30. Pero el asunto es que yo dije que nos íbamos a las 4. Hierofanía. La hierofanía es un nombre inventado. Hierofanía es un nombre inventado para referirse a los aspectos sagrados, a los objetos sagrados. Y yo le he acuñado para referirme a los seres celestiales no divinos. Hierofanía. Ese es un nombre inventado por un rumano llamado Mircea Eliade. Mircea Eliade. ¿Ah? Ese nombre, ya te respondo, Raúl. La definición es, grosso modo, es el término utilizado para referirse a los sagrados, a los objetos sagrados dentro de las religiones, no importa la religión que sea. Entonces no sabían cómo llamar a eso. Y un señor, un historiador de las religiones, llamado Mircea Eliade, un rumano ya fallecido, inventó, él es el onomaturgo de esa palabra, él inventó ese concepto y personalmente yo le he dado otra aplicación, que puede que usted no esté de acuerdo, pues búsquese otra palabra, yo me siento cómodo con esta, y es la descripción de los seres celestiales no divinos, la aparición de los seres celestiales no divinos. Porque los seres celestiales, cuando hacen su aparición, ¿cómo se llama? Teofanía. Y entonces, cuando los ángeles hacen su aparición, es una hierofanía. Eso es acuño del pastor Márquez.
tomado prestado de la palabra que inventó Eliade. Bien, eso es una reinterpretación, una acomodación para yo sentirme cómodo. Bueno, ¿y qué nombre le doy yo a la aparición del ángel Gabriel a la Virgen María y a Elizabeth? Pues llamémoslo hierofanía, porque es una aparición, sí, pero démosle un nombre porque aparecer, yo también aparezco acá, pero yo no soy un ángel. Cuando apareció el ángel de Jehová a Gedeón, cuando le apareció a Manoa, llamémoslo una hierofanía. ¿Por qué no es una teofanía? Porque ellos no son divinos. Porque no son divinos. Pero se le apareció a Jacob, sí era Jesús, ¿no? Pues era una teofanía. Pero no es una teofanía porque no hay ni gloria ni está en una representación humana. No es una hierofanía. Lo mismo cuando llegaron los 3 hombres ante Abraham. Eso tampoco es una hierofanía propiamente dicha, no, porque hay ellos tienen, se han corporalizado. La hierofanía es cuando el ángel aparece como tal. ¿Ah? No son hierofanías porque ellos son creados y además no son seres celestiales. En el caso de Josué, sí, es una hierofanía. En el caso de Daniel también. Cada vez que ustedes, pastores en formación, cada vez que usted en el texto bíblico lea, perciba, se dé cuenta que hay una manifestación, una aparición de un ángel no mediado, que no medie una corporalidad, es una hierofanía. O sea que cuando le das una Uno solo, dime. O sea, debemos entender que básicamente lo que se pueda decir como sobrenatural, es decir, la salsa cuando Moisés está hablando con el Señor, eso es teofanía. Porque es la gloria de Dios. Correcto, pero no podemos nosotros equivocarnos al decir, por ejemplo, el caso de Abraham con los 3 porque no hay una gloria manifestada. Correcto. Ese es el sentido común de la interpretación del texto bíblico. No hay una teofanía porque no hay una manifestación gloriosa. Fabio, ¿qué ibas a decir? Claro. Sí, pero sí se identifica como tal. El ángel de Jehová. Entonces estamos aquí frente a esto. Bueno, vamos con la tipología. Perdónenme que no les dé más la palabra. Vamos con la tipología del Éxodo. Porque la próxima clase... No, seguimos la próxima clase con la tipología porque es amplia. ¿Ok? Feliz sábado, muchachos. Que Dios los bendiga. Un feliz resto de preparación.